amigos, bienvenidos aquí a este su programa de Hablando entre Amigos. Y hoy en este segundo episodio vamos a hablar seguiremos hablando de los viajeros en el tiempo, de estos seres de los cuales mencionaba en el primer episodio de Windmakers. Y también hablaremos de dos casos que compartirá aquí Andrews con nosotros, ¿verdad, Andrews? ¿Verdad? Dos ¿Verdad? casos. Siempre dice Andrews, ¿verdad? Vamos a comenzar con Andrews, pero primero quiero saludar a Alicia, mi amiga Alicia. Hola Alicia, ¿cómo estás? Hola Laurita, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Andrews, un placer de nuevo estar con ustedes y listos para un nuevo capítulo. Así que arranquemos. Arranquemos. Andrews, tú vas a ser el que vas a exponer tus casos primero, así es de que te damos el, la cámara. Ok, bueno, hola chicas, ¿cómo están? Hola Alicia, hola Laurita. Hola, Bueno, hola. eh, Hola. sí, los casos que tengo que traje hoy son cortitos, pero hay una cantidad inmensa. Yo no pensé que habían tantos casos. Yo conocía varios, no sé, 6, 7, pero empecé a investigar y hay cientos de casos y sin contar los casos que podrían ser una falacia, ¿no? Un invento, una mentira. Pero estos casos que yo voy a traer al menos ahora son documentados, que eso es lo mejor, ¿no? Ujú. Que ¿Sí? estén documentados. Tú me Y dices cuándo bueno, empiecen las imágenes, Andrews. cuando quieras, Cuando cuando quieras. quieras, Ok. cuando quieras. Voy a poner primero el de Rudolph. ¿Quieres que ponga ese primero? ¿O cuál es el de Rudolf, sí, 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 Rudolph? sí, está Sí. bien, está bien. Bueno, vamos a poner las imágenes, amigos, del primer caso de Andrews y aquí va. Bueno, el caso de Rudolf Fentz sucedió en Nueva York en el año 1950 y fue un caso bastante comentado en esa época sobre todo, porque apareció de la nada en el medio de una avenida de Nueva York un señor vestido con las ropas de los años 1900 y estaba muy desorientado. Él parecía muy desorientado por lo que los testigos dicen en la calle. Y al momento de aparecer fue atropellado lamentablemente por un taxi porque el vehículo venía muy rápido. El hombre apareció de golpe en el medio de la calle como de la nada y bueno, el taxista no pudo hacer nada, así que se lo llevó por delante y murió casi instantáneamente. La policía llegó al lugar, se llevó el cuerpo al forense, el forense hicieron estudios, encontraron entre las ropas de él que tenía documentación del año 1800 y pico, o sea, 1876 incluso. Tenía una carta con sellos que iba a mandar con esa fecha. La ropa era una ropa que no era antigua por la fecha, pero no vieja. Parecía un hombre que estaba bien económicamente, aunque no fuera muy adinerado. Llevaba muchos billetes, llevaba dólares, pero llevaba billetes de $1, que para esa época $1 era bastante dinero. Los billetes eran de $1 viejo, obviamente, ¿no? Pero los billetes estaban sanos, estaban bien, como si tuviera poco tiempo de salidos. O sea que no eran billetes que uno pudo haber guardado desde esa época hasta el día de hoy. Bueno, lo que llamó la atención de que toda la documentación de él era antigua, era una documentación vieja. Aquí podemos ver, por ejemplo, un recorte, porque en esa época, la mujer de él lo estuvo buscando, llegaron a investigar la policía y llegaron a encontrar la situación del hombre que había sido buscado por su mujer. Incluso había puesto carteles ella y después lo dieron por muerto. Nunca apareció, él había salido a hacer un mandado y muy posiblemente debe haber sido eso, a poner cartas en el correo, porque llevaba en su bolsillo en la ropa. Y bueno, nunca llegó al correo porque quizá más que viajero del tiempo se deslizó, pero no por la mano propia. En realidad no es que él haya inventado una máquina o haya viajado a propósito, sino que se deslizó en el tiempo, ¿no? Y sin darse cuenta apareció en el año 1950 en plena avenida de Nueva York y fue muerto por un accidente. Bueno, lo que pudieron encontrar de este hombre fue por lo menos los antecedentes de que realmente había existido en esa época.
y que su fallecimiento habría sido en el año 1876, perdón. Entonces, eh, nunca pudo haber existido este hombre con la misma apariencia que se ve. Esa es la foto del documento de él. O sea que es imposible que haya vivido tanto tiempo, simplemente como que se hubiera deslizado en el tiempo y hubiera aparecido en el 1950 de la nada. Es un caso cortito, como yo te decía, porque no hay nada más para decir, porque en realidad sucedió así. Fue segundos, él no pudo hablar, nada por el estilo, murió enseguida del accidente. Pero bueno, llegaron a ubicar los antecedentes de él como que vivió en esa época. O sea que está documentado realmente. Es un caso insólito y muy bien documentado, que eso es lo bueno, ¿no? No sé si quieren preguntar Sí, alguna sí. cosita, yo no me acuerdo de más, pero... Sí, yo me recuerdo de este caso, pero lo leí muy brevemente y sí hay documentos de que esta persona existió. Y estas fotos que estás viendo son las del documento, o sea, claro que existió. Sí, sí. Ujú. Sí, sí existió. Sí, yo me recuerdo de este caso. Estuvo muy interesante, sí. Y bueno, Alicia, ¿tú tienes alguna pregunta, amigo? No se te escucha. Audio. Ahí está. Listo. Ya. Sí. Sí, quería preguntar, ¿este señor de dónde era? ¿Qué antecedentes tenía? ¿Qué pudo recopilar la policía con lo muy poquito que pudieron obtener de él? Y bueno, lo que pudieron averiguar fue que realmente él era norteamericano, de origen alemán, quizás sus padres o sus abuelos, pero él era norteamericano, vivía en la ciudad de Nueva York, a pocas cuadras de donde falleció en el 50. Pero claro, en esa época la ciudad era totalmente diferente, los vehículos eran carros a caballo, había algún que otro vehículo a motor, que eran muy pocos, la gente muy pudiente de esa época podía tener alguno, recién estaban apareciendo. Claro, quizá por eso él estaba muy desorientado cuando apareció en plena avenida. Él quizá salió de la casa a poner esa carta en el correo, caminó las pocas cuadras que hay de diferencia a lo que es la avenida esa hoy en día, y de un momento a otro viajó en el tiempo sin querer y cuando se dio cuenta estaba en otro tiempo, rodeado de vehículos, bocinas, frenos, gritos, la gente hablando. Debe haber sido muy traumático, supongo, ¿no? Pero es muy posible Claro, por los testigos que estaban en el lugar de que no fue mucho tiempo, porque el hombre apareció de golpe y como apareció, el taxi ya venía conduciendo por ese lugar. O sea, apareció repentinamente y fue arrollado así nomás, en el momento. wow, wow. Es Es posible triste que, también, ¿no? sí, imagínate la esposa, ¿no? Pobrecita. De Y ella lo pronto buscó por nunca más, muchos años. Y no, nunca claro, supo. Y le llamaba la atención claro, de que él nunca había vuelto, ella hizo carteles con su foto, repartió, hasta que en un momento la policía misma lo dio por desaparecido, lo dio por muerto, y bueno, hicieron lo pertinente del caso y quedó como que el hombre había fallecido, que había desaparecido en algún momento y habría muerto. Ella lo esperó por muchos años, incluso nunca volvió a casarse ni nada. Hasta el momento de su fallecimiento, por lo visto siempre lo estuvo esperando. Y bueno, así fue. será, será posible que de pronto en la Tierra, ¿no? En la Tierra hayan estas puertas dimensionales. Lo que pasa es que uno no sabe dónde están, ¿verdad? Y de repente, ¡pum!, te tocó, entraste, desapareciste y chao, nunca más volviste a saber, ¿verdad? Puede ser eso también. No, no, claro que sí. El Sí, como en el Triángulo de las espacio-tiempo, Bermudas, ¿no? ahí va, ¿viste? Ahí tenés un lugar que por lo menos se le dice triángulo, ¿no? Porque converge en tres puntos y dentro de ese Ujú. lugar suceden muchos avistamientos o aviones que pasan por el lugar y viajan en un tiempo que de surcar les lleva 6 horas, por ejemplo, lo pueden hacer en media hora o en 2 horas y viceversa. Entonces, Sí. Ujú. Había otro caso también de que yo había compartido en mi canal, también de mm, un señor que se había ido a una isla y le llamaban la Isla Las Maravillas, porque cuando salió de ese portal, porque es un portal donde se fue, am, él, él había vivido en la isla, vivió no sé por cuántos años, y
estaban unas personas ahí y le dijeron, eran unos seres, pero eran personas para él, y le dijeron cómo salirse de ahí. Está bien interesante ese caso, igual como este de este señor. Sí, si uno se pone a mirar, encuentra casos, incluso de gente que ha desaparecido en Latinoamérica y ha aparecido en Europa. Ujú. Incluso hay un caso que aparecieron con el vehículo también. Hay otro caso en España, por ejemplo, que viajaron un fin de semana con la familia y recorrieron 600 kilómetros en 5 minutos, aparecieron en otro lugar. O Ujú. sea, fue algo increíble, ¿no? Hay muchos casos de ese Eh, tipo. Como los de Missing Time yo- también, ¿no? Missing Time, Así que es. de repente dicen, bueno, estaba aquí y luego de repente estoy allá. Lo que pasa Ah, es que ahí pierden, cuando es Missing Time es que pierden es que se lo la llevaron. memoria de lo que sucede en el momento, o sea, Sí, pierden ese sentido. Sí. Acá no, acá simplemente viajan de un lugar a otro en cuestión de segundos ujú, o de horas en otros lugares, o viajan a un lugar paralelo que ni siquiera puede ser, que es, o sea, el mismo planeta, pero en un universo totalmente paralelo, como el caso que viene después, que es sí. insólito. Tú dime cuando quieres que No, comience Ah, esas. cuando usted ordene, señora. Bueno, a ver. solo, Ya no solo, te- solo quiero acotar algo chiquito. Sí. Hablando de este viaje de tiempo. No sé si ustedes han escuchado, amigos, sobre el caso de un avión. No recuerdo ese avión de dónde despegó, en un aeropuerto X, en alguna parte del mundo. Ese avión despega completamente lleno de tripulantes, desaparece ese avión, no saben a dónde se fue, no lo captan en los radares, etcétera. Pasan 30 años y a los 30 años el avión aparece y aterriza en el aeropuerto. Cuando Sí, llegan es los cierto. tripulantes, sí, sí, sí lo han escuchado. Sí, 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 sí. hasta hay una serie de eso. Hay una serie Ah, sí. también. Oh, Ah, no Sí, sabía. en Netflix hay una Wow. serie de eso. Yo la estaba viendo, pero sí. ya la hicieron muy larga y ya mejor dije, ay, no, no, no tengo Eso, tiempo para ver todo. imagínense lo traumático para esos pasajeros. Creo que fueron más de 30 años que están en un lugar, luego aparecen 30 años después, totalmente Ujú. desubicados, no sabían qué había pasado y nadie Sí, daba explicación. Entonces son casos Hay súper, muchos súper casos, ¿eh? extraños. Hay muchos casos de avión así sí, que han sucedido. porque también decían que las familias ya se habían casado, o sea, ya se habían vuelto a casar, si dejaron la esposa, ya se habían vuelto a casar, o los hijos ya Sí, estaban mayores las y ya. mujeres nunca te esperan, sí. Ujú. Las mujeres nunca te esperan. En este caso, No, en este caso anterior, sí. oye, ¿Cómo vas a decir eso? Alex, ¿cómo que no? Sí, a las mujeres sí Las esperan. mujeres también. Claro que sí, somos puro corazón. ¿Qué pasó? Oye, Mira que tienes dos amigas. No, no, sí, no. las mujeres nunca esperan. En el caso que recién relaté, sí, la señora lo esperó, lo buscó y todo, así que no se Pero puede eso qué años generalizar. eran, Andrews. Ahorita espérate a ver si te espera alguien. Pero No te esperan. en esos años era diferente la cosa. A rey Ahora desaparecido, rey puesto. te Rey pierdes por pues, un día y sí. ya estuvo, ya se casaron con otro. Sí. Es más, por unas cuantas horas y ya estuvo. Y Lo ya. peor, Adiós. lo peor, lo peor que para esta gente que viaja, a lo mejor pasan segundos nomás o minutos. No tienen por qué pasar la misma cantidad de tiempo que pasan para los que quedan, por Sí, decirlo de alguna forma, de este lado, ¿no? sí, Así porque es. esas series ellos estaban en el aire y cuando aterrizaron, pues para Mm. ellos no había pasado nada de tiempo. Claro, Aterrizaron, claro. ellos pensaron que era el mismo, digamos, el mismo o el otro día, y aterrizaron y la gente pues estaba como diciendo, ¿qué pasó? Porque, o sea, Sí. no estaba nadie esperándolos. Y ahí está bien interesante esa serie, pero como les digo, está larguísima que yo dije, ay, no, yo no tengo tiempo de estar viendo esta serie. Aburre mucho. Solamente Pero miré hay un caso, hay un caso de un aviador también, no me acuerdo ahora de qué ejército era, si ejército inglés o alemán, no me acuerdo, que él también levanta vuelo y al tiempo de estar en el aire pasa por un lugar y ve toda una acción bélica como de la Segunda Guerra Mundial que no tenía nada que ver con la fecha. Wow. Y cuando vuelve, claro, el aeropuerto había cambiado. Después hay otro caso
que un aviador pasa por otro aeropuerto y ve las instalaciones abandonadas. Cuando él partió del mismo aeropuerto, el aeropuerto estaba en funcionamiento. Pero cuando él vuelve al aeropuerto y va a aterrizar, ve que está todo abandonado, la naturaleza se alimentó de las mismas rutas de vuelo. O sea, la cubrió todo, o sea, como si hubieran pasado muchísimos años. Entonces se asustó y levantó vuelo de nuevo y navegó como media hora más y pegó la vuelta, volvió de nuevo y ahí estaba todo bien de nuevo. Wow. Es rarísimo, pero hay muchos casos de eso. Sí. Hubo una película que hizo Mel Gibson, no sé si ustedes la vieron, amigos, es una película que tiene ya algunos años, donde precisamente él hace de un piloto que coge su avión, viaja a otra dimensión, pasan años, él vive en otro tiempo, luego regresa y en este caso la chica sí lo estuvo esperando, sí lo esperó hasta lo último y se casaron y se... Sí, muy bonita. Es cierto, está muy linda esa película. Sí, sí la viste, sí la vi. Sí, la vi hace como un año atrás, sí, está muy buena. Es lindísima, no me acuerdo cómo se llama, pero también habla sobre el tema de viajeros en el tiempo. Sí, es cierto. Me había olvidado que existía esa película, está muy buena. Claro. Pues no se pierdan porque si se pierden en estos días, ya saben, les dan vuelo. No, pero está bueno, pero está bueno porque te vas por ahí y después volvés y decís, no sé qué pasó, yo desaparecí unos segundos. Yo no sé nada, dónde estoy, cómo estoy, de dónde vengo. No sé qué pasó. Pero lo bueno es que te acordaras a dónde estuviste, porque tú nada más estuviste, digamos, en el vuelo y para los que se quedaron aquí pasaron 30 años y tú no hiciste nada. No, sí. No hiciste nada. Sí. Y bueno, pero cuando venís le decís eso, yo no hice nada, o sea, fui hasta ahí y volví nada más, no sé por qué cambió. Y también la persona se quedaba a la misma edad que se fue, ¿no? Sí, claro. Así es, claro. Porque las demás personas habían pasado 30 años, los hijos crecieron, la esposa pues ya tenía arruguitas y eso. Y fíjate, este hombre, fueron casi 100 años. Sí. Y sin embargo apareció ahí como el momento que había desaparecido. La foto del documento estaba igual, con otra fecha. Pero él estaba perfecto. Increíble. Sí. Mucho por aprender todavía y entender. La Tierra tiene muchos misterios todavía que... Aparecieron todas y quedé yo solo, así que voy a seguir el programa yo solo, no sé. No, sí. ¿Lo seguiré yo? No, aquí Lástima estamos. que no puedo pasar las imágenes. No, mira, oye, se perdió en el tiempo, o yo me fui o ustedes se fueron en el tiempo. Ahí aparecieron. No sabía qué iba a hacer, digo, ¿qué ahora qué hago? ¿Sigo yo solo el programa? Lauro Morro. No sé. Lauro Morro. ¿Ya ves? Nosotros, aquí estamos. Y él no nos dirá. Se perdieron en el tiempo, ¿viste? Hablando de eso, ustedes quedaron ahí. Te perdiste, ¿ya ves? Sí. Por estar hablando de estos temas, ¿ya ven? Bueno, a ver, ahí va el siguiente caso, Andrés. Aquí van las imágenes. Déjame poner estas imágenes. Aquí está este otro caso. Entonces, Andrews. El caso Tauret, sí, es un caso muy llamativo y también muy documentado, que sucedió en el aeropuerto de Tokio. Desciende en avión en el aeropuerto de Tokio. Cuando pasa por migración, este señor, que no aparece el nombre, ahora después van a aparecer el documento de él. Los agentes de aduana reciben el pasaporte y lo ven extraño. Conocen todos los pasaportes que hay en el mundo, casi sobre todo en Tokio, ¿no? Y presenta un pasaporte que dice Tauret y le preguntan, ¿de dónde viene, señor, usted? Y él dice, vengo de Tauret y no es la primera vez que vengo a Tokio. Por viaje de negocio ya he venido a Tokio. Revisan el pasaporte y encuentran sellos de Tokio, como que él ya había visitado Tokio, aparte de otros países del mundo. Le preguntan dónde es ese país. Y él lo que les dice es que Tauret es un país que tiene más de 1000 años de antigüedad y que se encuentra en el límite entre Francia y España. Y realmente, geográficamente, no existe un país con ese nombre, y menos que geográficamente exista entre Francia y España. Bueno, los agentes de la aduana de Tokio lo detienen, lo llevan a una habitación, le hacen una interrogación, ¿no? Lo interrogan sobre el tema,
tratan de abundar en el tema y él les explica, pero parece un hombre cuerdo, un hombre de negocios, inteligente, preparado. No era alguien, ahí tienen el mapa y pueden ver, eso en rojo sería el país muy chiquitito entre Francia y España, y un país de mucha antigüedad. Y bueno, él muestra dinero, incluso tiene moneda, billetes de su país, la documentación, está todo en regla, lo revisan, es original todo, pero el país no existe. Entonces no saben qué hacer con él. ¿Qué hacen con una persona que viene de un país que no existe? Entonces, ¿qué hacen? Los mismos agentes de inmigración en el aeropuerto de Japón lo alojan en una habitación, lo dejan ahí para ver qué sucede al otro día, ¿no? Al día siguiente, qué van a hacer con él, porque pensaban reportarlo, porque no lo iban a detener ni llevar preso, porque todo lo que tenía era documentación original. Entonces, ¿qué hacen? Lo deportan al país de origen y listo. Pero ¿qué sucede? No existe este país. ¿Y cómo lo mandan en un avión a un país que no existe? Es imposible. Entonces fue algo que se comentó muchísimo en Japón, hasta el día de hoy. Y bueno, lo dejan en esa habitación y cuando al otro día temprano, en la mañana, lo van a buscar para continuar con la investigación y ver qué pueden hacer con este hombre, descubren que había desaparecido completamente de la habitación. Y la habitación estaba trancada por fuera y tenía una guardia policial fuera de la habitación. La habitación no tenía otra puerta para que él pudiera escapar por ahí. Las ventanas estaban de un lugar muy alto, no se podían abrir tampoco porque era un edificio muy alto. Y por seguridad las ventanas esas no se abren. Entonces el hombre no pudo haber desaparecido del lugar sin que alguien lo supiera. Quizá esto no sea un viaje en el tiempo, quizás sea una especie de desliz, como yo le digo, un desliz entre un espacio-tiempo, ¿no? Un desliz en un mundo paralelo. Entonces, esta persona viajó de un mundo paralelo al nuestro, donde existía su país, pudo tomar un avión a Tokio para hacer sus negocios y se encontró con que viajó a un universo paralelo dentro del mismo planeta donde su país no existía. Entonces no pudieron deportarlo a su país de origen porque simplemente para nuestro plano físico ese país no existía. Entonces este hombre tampoco existía. ¿Cómo hacían? Yo calculo, pienso quizá que a lo mejor estas personas como vuelven a desaparecer nuevamente, como ha pasado otras veces, sin que ellos quieran. Y quizá al dejarlo en esa habitación solo, al rato volvió al Tokio que él iba siempre, él. Muy probablemente, ¿no? Muy probable, Andrews, pero puede ser que este viajero en el tiempo, ya ves cómo están los jump rooms, se llaman los jump rooms. Asistente, ¿cómo se dice jump room en español? Jump es saltar, saltar. Claro, sí. ¿Cuartos del salto o cómo se llaman? Le dicen algo parecido a jumper, sí, como los que saltan en el tiempo, pero sí, los que saltan en el tiempo. Esto sería de dimensión, más bien, sí, de una dimensión a otra. Sí, pero acuérdense que los portales que tienen en esta serie de Atlantis, creo que se llama, o ¿cómo se llama esa serie? Donde abren los portales y le ponen a la fecha que quieren ir. Claro. Pero él no viajó en el tiempo, él no fue a otra fecha, ni vino del futuro ni vino de un pasado. Vino de un tiempo presente, pero de un mundo paralelo. Un mundo paralelo, claro. Ese era el tema, esa es la diferencia. Lo bueno que está documentado, ¿no? Está todo documentado. Ajá, sí. Esto también está bueno. Ese caso también está buenísimo. Incluso si no me falla la memoria, y corríjanme, creo que eso inclusive hay videos, ¿verdad? Que se hicieron videos donde lo muestran a este señor, o fotos donde efectivamente lo están interrogando, le están preguntando, y él insiste en decir que ese lugar existe, ¿verdad? Me parece que eso existe, ¿verdad? Sí. Claro. Claro, además investigaron, viste que Japón es un país muy avanzado también. Investigaron la documentación, no era una documentación falsa, estaba todo en regla, además traía dinero,
y los detalles son los que importan, ¿no? Como las etiquetas de una ropa, lo primero que revisan, cosas por el estilo. Lugar de Su modo origen, de vestir, su modo de de un vestir, zapato. su modo Claro, de vestir, claro, que es diferente. exacto. Sí, sí, porque el modo Claro. de vestir, si es un mundo paralelo al nuestro, en tiempo al menos, más o menos la ropa está adecuada a nuestro tiempo también. El tema es el origen de la ropa. Si vos revisas una etiqueta donde te diga el país de origen también y no es algún país que exista, es obviamente que el Claro, hombre no vino no vino de acá. Ujú. claro, Lo claro. que pasa es que hay muchas teorías, ¿no? En el tema de la física cuántica, por ejemplo, lo promueve el tiempo de el estado de muchos paralelos al nuestro, donde puede haber una segunda Laura Morro o pueden haber 1000, Así como Ujú. pueden es. haber montones de Alicias en la cual alguna está Sí. casada, tiene 5 hijos, la otra es soltera, amargada. Ay, oye, oye, se va de un extremo a otro. Hay que darle un poquito de humor a la cosa. Claro, ¿entendés? Sí, Que claro. incluso las profesiones cambian, pero la persona siempre es la misma. Hay muchos casos. Incluso acá en Argentina hubieron casos por el estilo también muy llamativos. Yo me acuerdo de Ujú. un caso muy conocido en Buenos Aires que llamó mucho la atención. Incluso yo fui hasta ese lugar porque me quedé con la intriga. Creo que era por Avenida Córdoba, en el cual un muchacho pasó por una joyería y él quería comprometerse con la novia. Entonces, cuando pasa, él lo cuenta, lo contó en televisión incluso, él fue a la joyería, él iba de paso. Y cuando vio la joyería se interesó en mirar la vidriera y como tenía interés en comprometerse con la novia, ingresó al lugar, reservó unos anillos, el señor que los atendió le mostró toda la joyería que tenía, él la eligió, le gustó tal y tal anillo, qué sé yo, les mandó grabar los nombres, y este señor de la joyería le dio una etiqueta, ¿no? Un recibo, donde decía el nombre de la joyería, el sello de la joyería, el valor de los anillos, los nombres que tenía que poner, todo. Y le dijo que pasara en 2 días a retirar el anillo porque ya estarían con los nombres grabados y demás. Este joven se fue, a los 2 días vuelve y no encuentra la joyería. Entonces vuelve a recorrer la misma cuadra una y otra vez, una y otra vez. Y él jura que la joyería era chiquitita y estaba entre un comercio y creo que era un banco, no me acuerdo ahora, ¿no? Y creo que el comercio del otro lado era un Laverrap o una tintorería. Entonces, sin embargo, cuando volvió, no había una división entre esos dos locales. Ya. Estaba el banco y estaba la tintorería. Era imposible que entrara otro comercio en ese lugar, no existía la forma de que hubiera uno. Pero sin embargo, él tenía la dirección con la numeración y todo. Wow, Y tenía el papel, y tenía la boleta, tenía todo. Qué extraña. wow, Y wow. lo peor de todo, que pagó los anillos y nunca pudo recobrar el dinero ni los anillos. Oh, Eso es lo sí. peor. Eso es lo peor, ¿no? Ah, Eso Pero pasó en también es Argentina. en Eso Argentina. pasó en Argentina. Sí, es un caso muy llamativo, ¿no? Muy extraño. Y él tenía ¿Sabes la qué? boleta y todo. Les comento algo que pasó aquí en Guayaquil, algo muy parecido a lo que tú estás conversando. Mientras estaba Ujú. hablando, estaba recordando esa experiencia. Asimismo, en cambio, es un taxista. Un taxista estaba trabajando en turno nocturno cuando de repente lo para un señor, dice que era un señor muy extraño, ¿no? Con ropa muy extraña, muy misterioso, y le dice que lo lleve a X dirección. Eran tipo 1 de la mañana, tú sabes, una hora un poco peligrosa. Sí. Entonces, como el taxista lo vio raro, le dijo que a ese lugar no iba, porque era un lugar muy peligroso acá en Guayaquil. Entonces este señor Ujú. insistió tanto y le dijo, por favor, no lléveme, no se preocupe que yo no soy delincuente, lléveme a este lugar porque mañana quiero que me recoja en el mismo lugar que usted me va a dejar. Entonces el taxista accede y va a una calle X, que no recuerdo qué calle era, porque esto lo escuché hace algún tiempo de un Ujú. ufólogo que lo conversó. Entonces dice que efectivamente lleva el taxista a este señor, lo deja en ese lugar, el hombre le paga y le dice, mañana lo espero, más o menos a esta hora,
páseme recogiendo que quiero que me lleve al aeropuerto. Entonces, está bien, Claro. se fue, regresó al siguiente día que va el taxista a la dichosa dirección, ese lugar no existía. No existía ni la casa, nada. El hombre se quedó como loco. Entonces, eso le comentó al ufólogo y le dijo, ¿qué cree usted que pudo haber pasado? Entonces, el ufólogo le dijo, tiempos paralelos. Fueron tiempos Claro. paralelos. Usted entró en ese tiempo paralelo, porque dice, yo fui, regresé, y la casa donde yo le había dejado al Señor nunca había existido, nunca existió esa calle, nunca existió nada. Entonces dice, créame que yo me quedé en shock. Entonces, aquí también hubo un caso parecido al que comentas, Andrews. Sí, sí, hay muchos casos parecidos. Hay un caso muy bonito también en México, sí, que igual lo podemos guardar para otro día. Sí, eso es lo que iba a decir. Hay que Está muy guardarlo lindo. para el otro video porque acuérdense que esta serie es de 3 videos. Hoy estamos haciendo el segundo y después de esta plática de que Andrews expuso sus casos, vamos a poner, Alicia y yo, vamos a poner el video de los Windmakers, donde vamos a hablar desde cómo comenzaron los Windmakers, quiénes son, cómo los descubrieron, qué había en las 23 cámaras que encontraron, es más, encontraron 24. Encontraron primero encontraron 23 y luego al último encontraron otra más que tenía otros discos y creo que esos discos tenían más información, pero bueno, eso lo vamos a ver todo en el video que va a seguir después de esta plática, así es de que amigos, no, se quedan aquí quédense aquí para que miren ese video y Andros también, tú nos vas a traer entonces otros casos, un caso o 2 casos, ¿no creo? Para el próximo Los que video. quieras, porque hay muchos. Así que Sí. elegí. Así es de que, amigos, aquí los esperamos para la siguiente video y quédense para que miren el video que vamos a mostrarles Alice y yo. Y bueno, aquí se termina esta introducción de este segundo video y nos vemos hasta la próxima. Bye bye. Chau, Bye. chau. Esta es definitivamente una historia increíble del descubrimiento de una cápsula del tiempo almacenada en lo profundo de un cañón durante más de un milenio. Los Windmakers dejaron 23 cámaras de artefactos que consistían en pinturas, poesía, música, filosofía y tecnologías enigmáticas que la organización más poderosa de la Tierra no puede descifrar ni activar. Sin embargo, había 2 preguntas muy desconcertantes. Todos los artefactos, excepto uno, podrían fecharse en el siglo VIII después de Cristo. La excepción, conocida como el artefacto de brújula, parecía ser una forma inusual de tecnología y se encontró entre los artefactos más típicos como la cerámica y las herramientas simples. La brújula estaba cubierta de extraños símbolos jeroglíficos, algunos de los cuales también se encontraron en la cerámica. En segundo lugar, las pictografías que se encontraron en la zona habían aparecido inexplicablemente y eran sorprendentemente diferentes a cualquiera de los otros petroglíficos nativos o arte rupestre encontrados en el suroeste o en todo el continente. Amigos, debido a estas 2 anomalías, los artefactos y todo el proyecto pasaron rápidamente a ser propiedad del gobierno de los Estados Unidos o más específicamente de la Agencia de Seguridad Nacional. Se decidió que estos artefactos podrían sugerir una presencia prehistórica y extraterrestre en la Tierra y que la NSA tenía la agenda y los medios adecuados para iniciar una expedición científica a gran escala para determinar la naturaleza y qué tan valioso era este lugar. El sitio fue completamente registrado por un departamento secreto de la NSA en 1973, pero solo dio lugar a unos pocos hallazgos adicionales y ninguno de ellos fue designado como tecnologías o evidencia de una presencia extraterrestre. También se encontraron símbolos pictográficos, pero decodificarlos fue un proceso difícil y frustrante. Se pidió a expertos que ayudaran, pero era imposible llegar a un consenso sobre lo que significaban las pictografías.
Tan pronto como el proyecto había aumentado como investigación prioritaria, cayó en los archivos de la NSA bajo el nombre en clave Ancient Arrow, que significa flecha antigua en español. 21 años más tarde, en 1994, una serie de deslizamientos de roca abrieron una sección del sitio y esa sección del parque fue obstruida y quedó en poder del estado de Nuevo México, después de su descubrimiento en 1972. Había sido sancionado oficialmente fuera del alcance de los excursionistas y campistas y debía quedar en su estado natural. De vez en cuando los científicos patrocinados por la NSA visitaban el sitio con la esperanza de descubrir nuevas pruebas, pero estaban invariablemente decepcionados. Poco después del deslizamiento de rocas, un pequeño equipo de operativos de la NSA visitó el cañón para hacer algunas investigaciones de seguimiento. Descubrieron que el deslizamiento de rocas había expuesto una entrada a una caverna oculta que conducía profundamente a las paredes del cañón. En la parte posterior de esa caverna, el equipo de investigación descubrió una entrada muy oculta en el interior de la pared del cañón y la estructura rocosa del sitio de Ancient Arrow. Allí encontraron un sistema de túneles y cámaras que habían sido tallados en roca sólida. Había un total de 23 cámaras, todas intrincadamente conectadas a un pasillo interior, y cada cámara contenía una pintura mural específica, series de pictografías, jeroglíficos escritos y lo que parecían ser tecnologías inactivas y alienígenas. Una vez que se encontró esta entrada a la caverna, se presentó inmediatamente un informe al director responsable del proyecto Ancient Arrow. El proyecto se puso formalmente bajo la jurisdicción de la Organización Avanzada de Inteligencia de Contacto, llamada con las siglas ACIO. Ellos organizaron un equipo de investigación interdisciplinario para evaluar la naturaleza exacta del sitio e intentar descubrir artefactos adicionales o pruebas de una visita extraterrestre. Esta organización ACIO es un departamento secreto no reconocido de la NSA. Tiene su sede en Virginia, pero también tiene personal en Bélgica, India e Indonesia. Son en gran medida desconocidos, incluso para los altos directivos de la NSA. La ACIO es la organización de menor perfil de toda la comunidad de inteligencia. Su agenda es investigar, asimilar y replicar cualquier tecnología o descubrimiento de origen extraterrestre. Su personal está formado principalmente por científicos que son completamente anónimos, pero se les paga salarios superiores a $400,000 al año debido a su autorización de seguridad y coeficiente intelectual. Esta organización secreta no solo posee un enorme poder cerebral, sino que también posee tecnologías que están muy por delante de cualquier otra instalación de investigación del planeta. Son, en una palabra, privilegiados. Los artefactos encontrados en el sitio de Ancient Arrow eran prácticamente incomprensibles para el equipo de investigación. Había muchos misterios. Y ellos se preguntaban, ¿por qué una cultura avanzada dejaría sus artefactos de una manera tan precisa y aparentemente ordenada? ¿Cuál era el mensaje que intentaban dejar? ¿Cuáles eran sus tecnologías y por qué las dejaron? ¿Los creadores de este sitio se mezclaron con las tribus nativas o siguen siendo una cultura aislada? ¿Quiénes eran y por qué estaban aquí en el siglo VIII? ¿Estaban planeando volver? Estos fueron solo algunos de los misterios que desafiaron al equipo de investigación. A lo largo de los 7 meses de restauración, catalogación y análisis, el proyecto Ancient Arrow fue completamente un enigma, y decidieron enfocarse a la preservación y seguridad de los artefactos en lugar de intentar resolver el rompecabezas de su existencia. Aunque las especulaciones fueron un tema de cada conversación, poco a poco el equipo de investigación estructuró la hipótesis de que una cultura extraterrestre estableció una colonia aquí en la Tierra en el siglo VIII y también se aisló dentro del cañón de la Flecha Antigua.
trajeron consigo una misión muy precisa para dejar atrás una enorme cápsula del tiempo que demostraría ser descubierta a finales del siglo XX. Si bien la naturaleza exacta de la cápsula del tiempo no estaba clara para el equipo de investigación, parecía probable que fuera un intercambio cultural de algún tipo y que no tuviera intención invasiva para la Tierra o su gente. Un equipo de investigadores tardó casi 2 años después de que se completara la restauración en descifrar un significado parcial de los artefactos de la cámara. Las 23 cámaras separadas parecían estar vinculadas entre sí para formar algún mensaje específico o misión con propósito. En la cámara 23 recuperaron un pequeño disco óptico que se suponía que contenía información digital que podría ser la clave para descifrar los artefactos. Los científicos analizaron con entusiasmo el disco, pero no pudieron averiguar cómo acceder a su contenido. Les llamaron a los mejores expertos en informática del ACIO para intentar desbloquear el disco codificado, pero fue en vano. Se pasaron varios meses más probando todos los métodos imaginables para acceder al contenido del disco, pero nada funcionó. El proyecto Ancient Era, por primera vez en casi un año, había llegado a un callejón sin salida y la financiación del proyecto fue cayendo rápidamente. Después de 2 meses más de esfuerzos infructuosos, se decidió que la tecnología para acceder al disco simplemente no estaba disponible. El disco óptico y todos los artefactos y hallazgos se colocarían cuidadosamente en un almacenamiento seguro hasta que las tecnologías estuvieran disponibles para desbloquear el disco y cosechar su contenido. Se suponía que el disco contenía cartas estelares, índices de traducción, glosarios y todas las respuestas a los diversos misterios de sus creadores y tal vez lo más importante, de sus intenciones para la Tierra. Si bien se consideró que el disco óptico era la clave para desbloquear el significado de la cápsula del tiempo, el ACIO no tuvo más remedio que almacenar el proyecto y esperar la llegada de tecnologías que les permitieran desbloquear el disco. Sin embargo, hubo 2 científicos del equipo de investigación que teorizaron que el disco se podía desbloquear entendiendo el significado de las pinturas murales en cada una de las 23 cámaras. En sus mentes no era una solución compleja y tecnológica, sino más bien una solución de lenguaje o traducción que desbloquearía el disco. Después de mucha persuasión, el ACIO acordó permitir a los 2 investigadores ensamblar una réplica del contenido de la cápsula del tiempo. La réplica de la cápsula del tiempo consistía en dibujos detallados y fotografías de todos los artefactos de cada una de las 23 cámaras. Incluidas estaban las fotografías detalladas y de alta resolución de las pinturas murales. A los 2 científicos se les permitiría continuar su investigación en su propio tiempo, siempre que mantuvieran el máximo secreto e informaran de todos sus hallazgos directamente al jefe de división de la ACIO y al director del proyecto. El disco óptico se almacenó de forma segura en una bóveda dentro del ACIO. El proyecto se puso oficialmente en suspensión indefinida y todo el personal asociado con el proyecto fue reasignado con promociones a diferentes proyectos. No se iba a volver a hablar del proyecto Ancient Era hasta que las tecnologías o algún otro medio proporcionaran una forma de desbloquear el disco óptico y acceder a su contenido. Los científicos pasaron casi 5 meses en asociación, tratando sin éxito de decodificar los artefactos de Ancient Era y establecer los medios para desbloquear el disco óptico. Durante este tiempo, el ACIO experimentó regularmente con nuevas tecnologías o métodos, y ellos tampoco lograron desbloquear el contenido del disco óptico. Un día a finales del verano de 1996, uno de los científicos, un experto en lingüística, tuvo una idea de cómo desbloquear el disco óptico reduciendo los símbolos de las pinturas murales a su facsímil más cercano
que se encuentra en un antiguo texto sumerio. Si bien el idioma sumerio está extinto, era lo suficientemente comprensible para este científico que fuera capaz de decodificar los símbolos de las pinturas y colocando las 23 palabras en el mismo orden que las cámaras de la flecha antigua, finalmente pudo desbloquear el disco óptico. La conexión entre el idioma sumerio y la cápsula del tiempo era el gran avance que el equipo del ACIO habían estado esperando. Un simple conjunto de 23 palabras obtuvo más de 8.000 páginas de datos del disco óptico. Desafortunadamente, los datos eran incomprensibles porque no había ningún conjunto de caracteres en el ordenador que pudiera emular los jeroglíficos y los símbolos inusuales del lenguaje. Por lo tanto, era necesario desarrollar un índice de traducción que llevaría 6 meses adicionales. Por último, una vez que se programó un índice de traducción en la computadora, los datos, si bien se podían imprimir o ver en el monitor en su forma jeroglífica, todavía requerían traducción al inglés. Y este proceso de traducción fue extremadamente tedioso y no se pudo facilitar a través de computadoras debido a la sutileza del lenguaje y su intrincada conexión con las pinturas murales y las representaciones pictográficas en otros lugares dentro del sitio de Ancient Arrow. A medida que se comenzaron a desarrollar traducciones parciales, se determinó que incluso dentro del disco óptico había una segmentación de los datos en 23 unidades. Cada unidad parecía corresponder a una cámara específica. A medida que las dos primeras cámaras comenzaron a traducirse, se demostró además que cada unidad contenía artículos filosóficos y científicos, poesía, música y una introducción a la cultura y la identidad de sus creadores. Los creadores de la cápsula del tiempo se refirieron a sí mismos como Windmakers. Representaban una versión futura de la humanidad que vivió unos 750 años en nuestro futuro. Afirmaron ser portadores de cultura, o aquellos que traen las semillas del arte, la ciencia y la filosofía a la humanidad. Habían dejado un total de 7 cápsulas del tiempo en varias partes del mundo para ser descubiertas de acuerdo con un plan muy bien orquestado. Su objetivo aparentemente era ayudar a las próximas generaciones de seres humanos a desarrollar una cultura global, un sistema unificado de filosofía, ciencia y arte. A principios de 1997, el científico de ACIO, que había descubierto originalmente el código de acceso para el disco óptico, se volvió extrañamente comprensivo con la misión de los Windmakers. Estaba convencido de que el ACIO nunca compartiría el descubrimiento con el público y estaba seguro de que era demasiado significativo para retenerlo. También afirmó que estaba en comunicación con los Windmakers y que estaban observando el progreso de la ACIO y que en el momento oportuno pondrían a disposición del público la cápsula del tiempo y su contenido. Esta afirmación preocupó al ACIO y en particular al director del proyecto Ancient Arrow, que finalmente recomendó un permiso de ausencia para el científico y fue sacado del proyecto. El científico temía que sus recuerdos fueran manipulados o destruidos por completo, por lo que desertó el ACIO. Poco después de su deserción, el científico desapareció. Sin embargo, antes de su desaparición, algunos de sus materiales sobre los Windmakers y su cápsula del tiempo se entregaron a un periodista que había seleccionado al azar. Y amigos, aquí les voy a leer este documento que este periodista escribió. Y dice así: el autor de este documento es este periodista. Estoy en posesión de fotografías, música, poesía, obras de arte, índices de traducción, copias de documentos secretos y una variedad de textos filosóficos traducidos que provienen del proyecto Ancient Arrow. He tomado todas las precauciones para permanecer en el anonimato, así que no puedo ser rastreado.
Estoy convencido de que estos materiales se publican en contra de los deseos de una organización secreta que probablemente tiene poderes que ni siquiera nuestro gobierno es consciente. Antes de que el científico de la ACIO se pusiera en contacto conmigo, a quien me referiré como el Dr. Anderson, sentí poco o ningún interés en asuntos relacionados con los viajes en el tiempo, los extraterrestres, las organizaciones secretas o cualquier otra cosa similar a estos temas. Cuando escuché la historia por primera vez, parecía absurda, pero mantuve mi objetividad periodística y me reuní con el Dr. Anderson y concluyó a regañadientes que sería poco probable que un individuo fabricara esta historia con tales detalles y pruebas de apoyo y luego deseara permanecer en el anonimato. El Dr. Anderson había traído archivos de fotografías y dibujos de tecnologías extrañas que tenían símbolos extraños grabados en sus carcasas exteriores, informes de investigación que hacen referencia a las tablas de traducción, protocolos de cifrado, gráficos estelares y docenas de notas de los jefes de departamento del ACIO, donde discuten el proyecto Ancient Arrow. Todo, incluidas unas 40 páginas del texto filosófico, tenían una autenticidad que no pude reprochar ni ignorar. Para ser justos con aquellos que sugerirán que debería investigar más a fondo para obtener una corroboración independiente antes de presentar estos materiales e información, permítame decir que no puedo corroborar su historia debido a la naturaleza del ACIO. Sin embargo, por la razón que sea, confío en el Dr. Anderson que me dio esta información y material. No me pidió nada, no deseaba dinero ni reconocimiento. Su única petición fue que decidiera la mejor manera de llevar esta información al público. Me aconsejó que no investigara al ACIO porque estaba convencido de que la NSA utilizaría tácticas de desinformación que simplemente perderían mi tiempo y harían difícil, si no imposible, el objetivo de liberar esta información. No me he puesto en contacto con ninguna otra oficina del gobierno porque el Dr. Anderson me dijo que esto sería rastreado por el ACIO, que tenía operativos de alto nivel tanto en la NSA como en la CIA y en el mejor de los casos solo invitaría a tácticas de desinformación de uno o ambos. Estoy en posesión de ciertos documentos que retendré del sitio web de Windmakers, pero si me pasara algo, he hecho arreglos para que estos documentos se compartan con las principales empresas de medios de comunicación que conozco. Estas son mis únicas salvaguardias para presentar estos materiales e información. Mi único interés es la divulgación de esta información al público y luego pueden decidir qué hacer al respecto. Puede que deseen presionar a sus políticos o tomar otras medidas, es su elección. Estoy convencido de que esta historia es demasiado importante para estar en manos de una organización de élite cuyo único interés es rediseñar las tecnologías que se encuentran en el sitio de Ancient Arrow y aplicarlas para su propia agenda, sin importar lo noble que sea esa agenda. Permítanme ser claro. Estos documentos proporcionan evidencia incontrovertible de esta organización secreta conocida como la ACIO. Se nombra a sus directores de élite y se exponen sus identidades reales. He pasado los últimos meses agonizando sobre cómo se deben presentar este material y parecía más apropiado colocarlos en el Internet para permitir que una audiencia global acceda a ellos. Tengo un amigo cercano que creó este sitio web en el que confío por completo. Podrías preguntar por qué he elegido reservar la divulgación mediática a gran escala de la información que me ha dado el Dr. Anderson. Solo puedo decirte que no quiero crear una atmósfera de circo en torno a este descubrimiento. En última instancia, puede terminar en los medios de comunicación, pero por ahora
mis instintos son mantener un perfil bajo tanto para este material como para mí mismo. Al hacerlo, espero preservar cierto sentido de la dignidad de estos artefactos y dejar que crezca a partir de ahí. Nunca he estado involucrado en ninguna historia que se acerque a esta magnitud de importancia, y estoy seguro de que si pasa algún tiempo en este sitio web y suspende su incredulidad, incluso durante unos minutos, verá lo importante que es un descubrimiento de esta cápsula del tiempo. La mejor manera de ayudar es correr la voz sobre este descubrimiento y abrir los ojos de sus representantes políticos. Si tiene sitios web propios, enlace al sitio de Windmakers. El Dr. Anderson me había advertido que el ACIO tenía una versión avanzada de una tecnología basada en lo que él llamó visualización remota. Según tengo entendido, la visualización remota es la capacidad de determinar el paradero de las personas a través de algún tipo de visión psíquica por parte de alguien entrenado en esta tecnología. Sé que esto suena descabellado, pero el Dr. Anderson insistió en que tenían esta capacidad y que era una de sus tecnologías más temidas por los miembros de la ACIO. El efecto se sabía que mantenía leal a su personal. Desafortunadamente, esto me obligará a permanecer bajo tierra y a seguir siendo muy móvil durante los próximos meses. Créeme, sé que toda esta historia puede parecer imposible, pero solo puedo decirte que he visto dibujos y fotografías detallados de los artefactos tomados del sitio de Ancient Arrow y estos no son de esta época o mundo. No se parecen a nada que haya visto. O los Windmakers son reales o alguien se ha tomado muchos problemas para convencerme de lo contrario y de nuevo, soy un simple periodista sin ninguna hacha que moler en relación con las operaciones secretas del gobierno, los extraterrestres, los viajes en el tiempo o los artefactos alienígenas. No estoy aquí para convertir a nadie. No hay nada a que convertirse. Simplemente quiero revelar este material y dejar que cada individuo lo absorba como quiera. Añadiré documentos y artefactos adicionales del sitio de Ancient Arrow cuando sienta que es seguro para hacerlo. Pero por ahora hay suficiente material en este sitio para presentar a cualquiera la cultura de los Windmakers. Espero que te tomes el tiempo para sumergirte en este material. Si lo haces, puede que te sorprenda el resultado. Anne, no es mi nombre real. Escrito el 23 de octubre de 1998. Y bueno amigos, aquí termina este episodio. Espero que les haya gustado. Los espero en los siguientes 2 episodios. Voy a tener que hacer un tercer y cuarto video porque hay bastante información como ya se les había explicado. Así es de que los espero en el siguiente video. Hasta pronto.